Libro, La psicología de Dios. El alma en su diseño original. Escrito por David Firman. Capítulo 3. La operación del engaño y la centralidad del alma. Lo que sucedió en la desobediencia del primer matrimonio fue catastrófico, cósmico. Necesitamos entenderlo. Había algo de verdad entremezclada en la mentira de Satanás. En un sentido, el hombre llegó a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, pero también hubo un terrible engaño. El problema de poseer el conocimiento del bien y del mal es que ellos, para obtenerlo tuvieron que convertirse en el mal que estaba en oposición al bien. Dios entendía este contraste, pero a diferencia de él, Adán tuvo que cruzar la división y tornarse en el mal para entender el contraste. Tuvo que salirse del plan, propósito e imagen de Dios y entrar en su propia independencia para descubrir el mundo de Satanás, el mundo del yo y de la rebelión. Y eso fue lo que hicieron. Por eso fueron expulsados del Edén. Luego de la terrible caída, Dios guardó el camino al árbol de la vida, como leemos al final del Génesis capítulo 3. Debemos entender que el hombre fue destituido, quedó fuera de la gloria y propósito de Dios, y la humanidad entera cayó con éste, pues Él es Padre de todos nosotros. Tal vez nosotros no hayamos escogido el árbol prohibido, pero somos fruto de Adán, somos su incremento, como lo vemos en Génesis 5. Adán comenzó a tener hijos según su propia imagen. Por lo tanto, como parte de esa naturaleza, de ese género, hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Es decir, somos pecadores al igual que Adán. Incluso, si nosotros nunca hubiéramos pecado, lo cual es imposible, seguiríamos siendo pecadores por naturaleza. Esta es, sencillamente, la naturaleza en la que hemos nacido. Es así como tenemos una creación llena de pecado, una creación que es expresión de la naturaleza caída, expresión de la gloria de Adán y no de la gloria de Dios. La tierra se tornó una expresión de esa condición, y todavía es la expresión de la creación caída, donde el hombre vive, gobierna y elige ser independiente de Dios. Vemos así entonces que, en el Edén, inmediatamente después de la caída, Adán comenzó a verse de una manera enteramente diferente. Se volvió consciente de su desnudez respecto de la que, por los hechos, entendemos que no se refiere a la desnudez física. Se volvió totalmente autoconsciente y motivado por la autoconservación, se vio a sí mismo. Se vio a sí mismo desnudo y se escondió de Dios. Sintió la ausencia de Dios, se sintió aislado, independiente y avergonzado. Algo muy importante había sucedido en lo profundo del corazón y conciencia de Adán, algo había cambiado permanentemente. Lo único que deseaba hacer era cubrirse con algo por su cuenta. Esto es muy importante. Esto es parte de nuestra naturaleza, cubrirse es la perspectiva que motiva al hombre natural, cubrirse con algo que no es Cristo. Cada acto de la humanidad tiene exactamente la misma motivación. Cada pensamiento y acto de la humanidad son motivados por el amor propio, la autopreservación y la autoconciencia. Así es como funcionamos, y no tiene sentido que lo neguemos. Está presente en nosotros, incluso antes de que sepamos hablar. Si no entendemos la realidad del problema, si el diagnóstico está equivocado, todo lo demás que hagamos para solucionarlo estará equivocado, y nunca volveremos nuestros corazones al Señor para hallar la grandeza de su solución. Seguiremos tratando de cubrirnos con algo que no es Cristo. Eso fue precisamente lo que el primer matrimonio hizo en el Edén, se cubrieron con algo mucho menor que el propósito y gloria de Dios, se cubrieron con hojas de higuera. Vemos la diferencia. Ellos se cubren con algo que duraría unas horas. Dios los cubre con un cordero. La diferencia es abismal. La independencia nos posiciona en la nada misma, en la vanidad, en el vacío de sentido, en el absurdo. La religión es el intento del hombre de cubrir su propia caída, su propia vergüenza y egoísmo con cosas que no son la vida de Cristo. En este sentido, todas las religiones son iguales, tienen diferentes reglas, rituales, lugares de culto, ceremonias y profetas, pero son iguales. Intentan abordar nuestra propia desnudez y culpabilidad. Es una cubierta falsa que nos hace sentir mejor con respecto a nosotros mismos, pero no nos enfrenta al problema. Es muy importante que entendamos bien esto porque, si ser cristianos no es una experiencia genuina de la vida de Cristo que se forma y crece en nosotros, no es diferente a ninguna religión. La mentira es el eje del problema. Con mayúscula, como una sustancia. La mentira es lo que creemos, y el resultado es la desobediencia y el egoísmo. ¿Qué es la mentira? ¿Qué creyó exactamente el primer matrimonio? ¿Qué tipo de mentira pudo hacer esto?
¿Cómo pudo una mentira cambiarlo todo tanto? Una mentira contamina para siempre el alma del hombre natural si solo le ofrece una perspectiva de la realidad en la cual encontrar propósito, valor, sabiduría, destino y vida aparte de Dios. Con esto el humanismo ha hecho estragos, incluso entre los cristianos. Y este es el corazón de la mentira en el Edén. Esto fue lo que Adán creyó, que ellos eran alguien o algo independiente de Dios. El objetivo de Satanás fue perpetrado aquel día en el Edén, cuando el primer matrimonio se alejó de la serpiente, creyendo que podían ser como Dios, conocer el bien y el mal y tener sus ojos abiertos sin Dios, como lo expresa en el Génesis. El ciclo de la operación del engaño. Veamos que claro lo resume el apóstol Juan en su primera carta. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Primera Juan 2, 16. Veamos la operación del engaño aquí descripta, primero. Necesidad física. Comienza aquí, bueno para comer, dice el Génesis. Deseos de la carne, o placer físico, escribe Juan. Segundo. Tentación en el alma. Continúa con los sentidos. Agradable a los ojos, dice el Génesis, deseos de los ojos o todo lo que vemos, escribe Juan. Tercero. Independencia espiritual. Termina aquí. Codiciable para alcanzar sabiduría, dice el Génesis, vanagloria de la vida o el orgullo de nuestros logros y posesiones, escribe Juan. Vemos así que, en la operación del engaño, sucede al revés que con Dios, que opera desde adentro hacia afuera. El engaño les ofrece lo que ellos ya tenían como potencial, ser como Dios. Solo que esto estaba diseñado para lograrse por comer el árbol de la vida, lo cual nunca hicieron. Lamentablemente, muchas veces nosotros, como cristianos, también ofrecemos este mismo circuito de obrar de afuera hacia adentro, ofreciéndole cosas a la gente de afuera hacia adentro. Dios no trabaja así. Dios opera instalando su vida en nosotros, y así opera desde adentro hacia afuera. La serpiente, con el engaño, les ofrece ser como Dios, pero sin Cristo, sin comer el árbol de la vida. La serpiente abre una charla con el alma de la mujer y los lleva a ver, a considerar como codiciable lo que hasta ese momento no lo era para ellos. Ese árbol siempre estuvo allí. No lo vieron codiciable hasta que hablaron con quien no deberían haber hablado. Si recordamos el texto en Génesis 3, Dios los confronta preguntándole, ¿quién les enseñó? Vemos que Dios reconoce un trabajo que no era suyo en el alma humana. Ellos caen en la trampa. Y, de esta manera, se independizan de Dios. El diseño nunca fue la independencia, sino ser gobernados, para así gobernar la tierra, como lo vemos en el capítulo 1 del Génesis. Necesitamos entender que Dios creó al hombre para vivir, desenvolverse y edificar su vida bajo condiciones determinadas. El entorno y las condiciones de vida del hombre eran desafiantes, había que gobernar sobre la tierra y multiplicar lo eterno en las generaciones, pero había un elemento esencial, un Edén. Un ámbito preparado para que vivieran en reposo. Llenen la tierra es la expresión del desafío. No todo era paraíso, pero había condiciones para crecer y desarrollarse. El hombre fue sometido a nuevas condiciones para las que no había sido creado, por causa del pecado. Así, en esta operación del ciclo del engaño, se reconfigura el alma, que ahora se esconde, se abate, interpreta todo desde lo temporal y experimenta el miedo y la escasez. El alma es expuesta a nuevas condiciones para las que no había sido creada. Una de las primeras experiencias del alma fuera de diseño es que aparece el temor, el miedo, tristemente, miedo en relación con Dios. El miedo les produce la idea de escapar, de esconderse de Dios. Por la desconfiguración de su alma, comienzan a mirar lo temporal por sobre lo eterno, y surge el miedo a Dios en primer lugar. Comienzan a experimentar un ver que antes no operaba en ellos. Ven su desnudez integral, se ven dos perdiendo la visión de la unicidad y aparece el temor. Vemos que rápidamente la catástrofe de la independencia de Dios se hace notar. Comienza de inmediato a verse la desconfiguración, y aparece la experiencia del ciclo de la ansiedad con preguntas hipotéticas y respuestas catastróficas en su alma. Todo ser humano hasta hoy experimenta esto en su alma. Con el alma desconfigurada, no pueden hacer un alto y revisar, cuestionar, confrontar sus pensamientos considerando lo eterno. Ya no tienen acceso a lo eterno y están con las tinieblas del engaño operando en sus almas.
Y esto provoca una catarata de desajustes y problemas en el ser humano hasta hoy. Profundizaremos esto en el capítulo 6. Esto se va a ver hasta la cruz, por medio de la cual accedemos a la posibilidad de la regeneración y volvemos al diseño y somos libres de todo temor. Por la experiencia de la cruz, volvemos a vivir en el Espíritu, y Dios nos sumerge en otra realidad, donde está todo resuelto, donde opera el reposo de la salvación, el reposo del consumado es. Por la operación del engaño, el alma desconfigurada comienza a mirar lo temporal y experimenta, por ejemplo, estrés y ansiedad, se vuelve volátil e inestable porque todo pasa a ser relativo en lo natural. Preguntas hipotéticas y respuestas catastróficas, que es el ciclo de la ansiedad en la mente. Aquí se confunde lo posible con lo probable, y así aparece fuerte el temor, ya que creo que todo lo que pienso me sucederá realmente. Interpretación o percepción de la realidad desde el alma, fijando la vista en lo temporal. Tuve miedo porque estaba desnudo, Génesis 3. Veamos la descripción de la operación del engaño en algunos otros textos bíblicos. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, y comí, contestó ella. Génesis 3, 13. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. 1 Timoteo 2, 14. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. 2 Corintios 11, 3. Vemos claramente que la operación del engaño tuvo lugar fundamentalmente en el alma. El apóstol Pablo habla de los pensamientos, de los sentidos que son parte del alma y del riesgo del engaño. Lo triste, como lo vemos en su carta a Timoteo, es que Adán no fue engañado. Entendemos, entonces, que él decidió comer voluntariamente. La voluntad es parte del sistema de funcionamiento del alma. Él amó a su mujer más que a Dios y más que a sí mismo. La amó más que a la obediencia a Dios. Si recordamos el episodio en que Pedro reconoce al Cristo eterno en Jesús, encontramos algo interesante en relación con la operación del alma. En el momento en que recibe la revelación de que Jesús era el Cristo eterno, el Hijo de Dios, Pedro experimenta algo que podríamos llamar el saboteo del alma. Jesús reconoce lo que acaba de expresar como una revelación del Espíritu. Pero, solo un minuto más tarde, Pedro interpreta la situación presentada por Jesús acerca de ir a Jerusalén a morir desde su alma y se opone. Pedro le pide a Jesús que no vaya a Jerusalén, argumentando que va a morir. Parece un buen deseo el de cuidar al Maestro. Pero aún un buen deseo, si es gestionado desde la perspectiva del alma, es identificado, es reconocido por Jesús como obra de la serpiente. Jesús le dice, vete de mí, Satanás, como leemos en Mateo 16, 23. A partir de la desobediencia del primer Adán, Dios considera al espíritu del hombre muerto, desconectado de la fuente. Como dice Génesis 2, 16, el día que de él coman, morirán. La operación del engaño pone al alma, ahora mezclada con el espíritu desconectado de Dios y con el cuerpo, a tomar las riendas, gobernada por fundamentos temporales. Desde entonces, el alma experimenta un gran estrés. Experimenta angustia, ansiedad y desajuste o desconfiguración porque no es su diseño tener las riendas, sino expresar. El alma siempre expresa lo que la gobierna. Desde hace casi 200 años, la psicología está trabajando para estabilizar el alma, y no puede hacerlo. Nunca logrará estabilizarla porque solo se logra considerando el ser integral, volviendo al diseño, sacándola de la centralidad y ubicándola bajo el gobierno del espíritu. Porque, si no la gobierna el espíritu, la gobernarán las circunstancias, las filosofías o ideologías humanas. Por la comida, el primer matrimonio se independiza de Dios, ya que mueren espiritualmente, como habían sido prevenidos de que sucedería. En esta condición ya no pueden vincularse con Dios, que es espíritu. Así son expulsados y quedan fuera del ámbito Edén, fuera del propósito, sin acceso a la vida. Como consecuencia, el alma humana pasa a funcionar fuera de diseño y debe tomar las riendas bajo el gobierno de otras cosas, en vez de lo eterno en el hombre, configurada ahora sin propósito y desde el temor, la necesidad y la escasez. El alma humana empieza a funcionar fuera de diseño. Lo primero que vemos como catástrofe para el ser humano es que el alma, al tomar la centralidad, experimenta ahora temor y busca esconderse. El alma se esconde. Esconde intenciones, motivaciones, esconde su verdadero estado, simula.
Esto podemos identificarlo fácilmente en nuestra experiencia personal, en la pastoral, o cuando asistimos a otras personas. El alma se esconde y no quiere mostrar la verdadera realidad de su confusión y abatimiento. Ahora el primer matrimonio está fuera del ámbito Edén, fuera del ámbito espiritual para el que fueron creados. Están destituidos de la gloria de Dios y experimentan la inestabilidad, la oposición y la escasez por primera vez. Ahora están por su cuenta, fuera de diseño. Absolutamente todo se les volvió en contra. Tienen que salir a resolver la alimentación, el refugio y la subsistencia. Y así, por primera vez, experimentan y empiezan a valorar todo por la escasez. Lo vemos aún hoy en la realidad social, se le da más valor a lo que es escaso. Este es un fundamento que sostiene el alma, como lo veremos en los siguientes capítulos. Desde la experiencia de muerte, todo ser humano pasó a ser como un zombi. Utilizo esta figura conocida por todos para que entendamos gráficamente esto. Los zombis son seres muertos, inestables, desastrosos, zaparrastrosos, sin rumbo e insaciables, lo podemos ver claro hoy con el consumismo. El ser humano sigue buscando lo determinante, comer. Sin acceso a una vacuna para volver a vivir, por más esfuerzo, ayuda e información a que se tenga acceso en la actualidad. Dios mismo da evidencia de la magnitud de esta catástrofe en las Escrituras. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó, y los bendijo, y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5, 1 al 3. Fue tan catastrófico para el ser humano haberse independizado de Dios que comenzaron a multiplicar, en las generaciones, su propia imagen y semejanza. Perdieron el privilegio de la posición de colaboradores de Dios en su propósito eterno. Esta fue la experiencia de la primera familia. Y Dios considera esta experiencia como la de todos los humanos, en Adán todos pecamos. Todos morimos espiritualmente. Todos nos movimos, salimos del diseño. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3, 23 al 24. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos 5, 12. Como vemos claramente en las Escrituras, Dios considera la experiencia de Adán como la de todos. Y el diagnóstico de Dios acerca del problema de todos los humanos es muerte. Para Dios, el ser humano está muerto. Nosotros, por otro lado, podemos hacer una lista larga de lo que consideramos problemas humanos como, por ejemplo, las familias desmembradas, las adicciones, la violencia, el adulterio, la falta de valores, los problemas psicológicos, etc. La lista puede ser larga, pero para Dios el problema es uno, muerte. Y eso es lo que la cruz vino a solucionar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 al 5. Y este es el testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera Juan 5, 11 al 12. La solución que nos fue dada es vida y es espiritual, es eterna y es incorruptible, por lo tanto, se entiende y se vive con criterios eternos, y no temporales, se vive en el espíritu, y no en el alma. Nacimos, como dice Pablo en sus cartas, en muerte, en pecado y transgresión, caminando en las tinieblas de nuestra mente carnal. Pero, cuando nacemos de nuevo, un nuevo día, que es Cristo, empieza a amanecer en nuestra alma. Pablo habla de esto. Pedro y Juan hablan de esto. Incluso Jesús dijo que seríamos hijos del día, hijos de la resurrección. En Adán todos arrastramos la naturaleza caída, corrupta. Todos nacemos en tinieblas. Pero en Cristo somos hechos participantes de una naturaleza incorruptible, justa. Todos necesitamos a Cristo, que es la luz, para dejar de vivir en tinieblas. La cruz es la vacuna para dejar de ser zombi y volver a vivir en el espíritu. Nuestro espíritu es regenerado en un instante en el nuevo nacimiento, vuelto a como se generó en el comienzo. Ahora, por la operación de la cruz en nuestro espíritu, somos hechos participantes de la naturaleza divina. En nuestro espíritu hemos sido trasladados a una realidad de victoria y plenitud absoluta.
En nuestro espíritu opera la plenitud de la perfecta salvación. Así, nuestra alma puede volver a la posición del diseño original de estar bajo el gobierno del espíritu, experimentando y sintiendo la obra de la regeneración de manera cotidiana. Y nuestro cuerpo manifestará los resultados de este proceso. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, da cuenta de esto y de cómo, luego de la regeneración, todo es diferente. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo, pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. 2 Corintios 5, 15 al 18. Cuando nacemos de nuevo, es evidente. Hay una nueva vida. Somos una nueva creación. Entramos a una nueva gestión de vida que ahora es espiritual. Lo interesante es que Pablo dice que aún pensábamos de Cristo desde el punto de vista humano. Pero fuimos trasladados a una nueva vida. Sabemos, entonces, que, si no es por criterios humanos, esta vida es espiritual a partir del nuevo nacimiento. Así que aquí tenemos un buen termómetro de madurez. ¿Cuánto gestionamos desde los criterios humanos? ¿Cuánto nos impresionan las cosas que este mundo ofrece como grandes e importantes? Ya no nos manejamos con criterios humanos, según dice Pablo. Claro, pero esta realidad está en nuestro espíritu, y el alma debe llegar a vivir esta misma realidad. Y ese es el proceso de madurez que nos provoca el Evangelio. Nuestro mayor ejemplo de esto es Jesús. Recordemos una de sus frases. Nuestro mayor ejemplo de esto es Jesús. Recordemos una de sus frases célebres: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. En otras palabras, está diciendo que lo temporal y lo humano no valen nada. Solo lo que viene del espíritu vale, y ya hemos sido trasladados a esa realidad. Ya opera en nosotros el espíritu que da vida. Antes, en Adán, estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, experimentando temor, necesidad y escasez. Ahora en Cristo estamos vivos, vueltos al original y completos, como lo expresa Pablo a los Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 8 al 10. Como lo vimos en Romanos 11 o podemos verlo en Juan 1, en el inicio estábamos en Cristo. Todo proviene de Él. Salimos de Él. Estábamos en la gloria, en el Edén, en el ámbito espiritual para el que fuimos creados. Al haber muerto, nos quedamos fuera de este ámbito, el alma tomó las riendas experimentando muerte, temor, necesidad, escasez, y otras desconfiguraciones. Todo ser humano busca incansablemente volver a Dios, y no lo puede lograr por sus propias fuerzas. Eso es lo que el primer matrimonio hizo al cubrirse con hojas. Eso es religión, es cubrirse con algo que no es Cristo. Nunca lo humano estará a la altura. Todo ser humano vaga sin rumbo y busca incansablemente satisfacer sus necesidades definidas almáticamente y valorando las cosas por su escasez y sin lograr jamás saciarse. Es la obra de la cruz, en el nuevo nacimiento, en la regeneración, la que nos devuelve a la gloria. Al pasar por la cruz, somos vaciados de nosotros mismos y somos vueltos al lugar de donde salimos. Ahora estamos completos y en la posición de colaboradores de Dios en su propósito eterno de ser sus representantes, su expresión en la tierra. Hoy, por la obra de la cruz, tenemos acceso nuevamente a las intenciones del origen. Necesitamos la experiencia de cruz cada día, ella nos ofrece la posibilidad de negarnos a nosotros mismos para dejar de ser independientes. La evidencia de que nuestra alma está siendo conformada a la imagen de Cristo es que cada día somos menos independientes y tomamos las decisiones en la vida escuchando la voz de Dios para el avance del propósito eterno. Jesús dijo: nada hago por mi cuenta, Juan 8, 28. Hoy esa es nuestra realidad interior, Cristo en nosotros. Descubrir, entender y experimentar esto es lo que podemos llamar salvación del alma,
y es lo único que traerá plenitud a nuestras vidas y familias. Avancemos. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.